Vamos a empezar el capítulo 3, ¿ok? Durante este estudio hemos estado viendo en el capítulo 1 y en el capítulo 2 cómo Pablo va haciendo toda la teología de la pecaminosidad del hombre, cómo va demostrando que ninguno de nosotros se va a salvar del juicio. Hoy día él va a hacer la conclusión, pero primero vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo especial. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tu Santo Espíritu ilumine nuestro entendimiento, que podamos entender y poner en práctica tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque tú nos dejaste tu palabra para que ilumine nuestro camino y cada día nuestro carácter se convierta más y más en Cristo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Bueno, ese calor, ¿no? Lamentable todo lo que está ocurriendo en nuestro país. Realmente es una pena. Tal vez algunos de nosotros pasemos por algunos pequeños eventos como falta de agua o luz, o que los alimentos están un poco caros, pero hay personas que lo han perdido todo. Y nosotros, de una manera personal, como dijo la hermana Johanny, sin que sepa tu mano derecha lo que hace la mano izquierda, tenemos la obligación como cristianos de ayudar. Eso se lo dejo a su conciencia de cada uno, porque como iglesia todavía no estamos tan preparados aún como para afrontar estas ayudas. Bueno, vamos a lo nuestro. En el capítulo 2, Pablo demostró hábilmente que el judío está sin excusa y que está bajo la condenación del juicio de Dios, al igual que el gentil. Entonces ahora es el judío el que va a tratar de argumentar una salida del juicio. El judío va a tratar de refutarle a Pablo todos los argumentos que él ha presentado. Y es casi exactamente lo mismo que ocurre en esta época cuando nosotros presentamos el Evangelio y le hacemos ver a las personas su pecaminosidad y su necesidad de Cristo, y ellos empiezan a argumentar. ¿No les ha pasado? Comienzan a decir, pero yo soy bueno, ¿por qué Dios permite la maldad? ¿No? ¿Por qué yo voy a ser juzgado si nunca le he hecho nada a nadie? Y comienzan a tratar de sacar sus argumentos. Y el hombre natural tiene la tendencia de compararse con otro hombre, ¿no? Si yo no soy tan malo como el otro, entonces soy bueno. ¿No se han dado cuenta de eso? ¿No? O sea, si yo le saco la vuelta a mi mujer de vez en cuando, entonces no soy tan malo como el otro que sí le sacó la vuelta y se fue pues a vivir con otra persona, ¿no? Si yo de vez en cuando pues hago un pequeño robo, no soy tan malo como aquel ladrón que está asaltando, ¿no? Entonces es el mismo tipo de argumento que usa las personas que no quieren saber de Cristo. Ahora, ustedes estuvimos viendo, ¿no? El judío dice que ellos estaban seguros de que no iban a ir al juicio porque tenían tres cosas en las que se basaban. Ellos tenían la ley, habían sido circuncidados y eran hijos de Abraham. Según ellos, al tener eso, entonces ellos ya no estaban bajo juicio. Pero, tal como lo hemos visto en el capítulo 2, una parte conmigo y una parte con Johanny, tener la ley no le da ventaja a la persona. Vamos a recordar Romanos 12:13. 2:13, pastor. Romanos 2:13. O sea, ellos dicen, como yo tengo la ley, entonces yo no voy a estar bajo juicio, pero la palabra les dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Después también decían, y eso lo vieron con la hermana Johanny, que ser circuncidado tampoco les daba ninguna ventaja. En el versículo 25 del mismo capítulo 2 dice, pues en verdad la circuncisión aprovecha si guardas la ley, pero si eres transgresor de la ley,
tu circuncisión viene a ser incircuncisión. Asimismo, tampoco ser hijo de Abraham les daba ventaja alguna. En el mismo capítulo, más abajo, versículos 28 y 29, pues no es el judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual viene de los hombres, sino de Dios. Entonces, cuando Pablo les dice al judío, ojo, judío, no hay ninguna ventaja que tienes tú sobre el hombre natural, sobre nadie, sobre el pagano. ¿Por qué? Entonces el judío pregunta, entonces, ¿qué ventaja tengo? ¿Por qué soy judío? ¿Qué me hace diferente de los demás? Entonces, si soy judío, ¿qué privilegios tengo? ¿De qué me sirvió conocer la ley, ser circuncidado? ¿De qué me sirvió ser hijo de Abraham? ¿No? Y en Romanos 3.2, en Romanos 3.1 es cuando viene el judío y dice así, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Acá se está quejando el judío. Y Pablo le responde en el versículo 3.2, mucho, en todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Mucho. Si usted va más adelante en Romanos 9, versículo 4 y versículo 5, usted va a ver todas las ventajas que tenía el judío frente al que no conocía, al que no era judío. Pero aquí vamos a ver la más importante, que era que les había sido confiada la palabra de Dios. Eso es lo que le saca Pablo. Les está diciendo, ojo, ustedes tienen la palabra de Dios, se le ha sido confiada. Podemos ir a ver a Deuteronomio 4, 7, 8, a ver qué nos habla sobre esta confianza que puso Dios en el pueblo judío, ¿no? Deuteronomio 4, la Biblia está nueva, todavía se pegan las hojas. 4, 7, 8. Mire lo que dice, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? ¿No? Entonces los judíos tenían esa bendición. Dios les había confiado la palabra. No solamente le había dado los estatutos para una nueva vida, sino ya les estaba hablando de que dentro de su pueblo iba a haber un redentor que iba a venir, iba a salvar al mundo. Entonces todo es un estudio entero. Pero ¿qué aplicación puede haber de eso para nosotros? Es muy sencillo, hermanos. Si bien los judíos tenían una gran ventaja, tenían un gran privilegio, tenían una gran responsabilidad, nosotros como cristianos también tenemos una gran ventaja, tenemos un gran privilegio porque el Espíritu Santo nos ha abierto el entendimiento, pero también tenemos una gran responsabilidad. El problema es qué hace usted con ese privilegio, qué hace usted y qué hago yo con esa ventaja, ¿no? ¿La estamos utilizando convenientemente? Porque hay una cosa que es verdad. Mientras más Dios nos da, más responsabilidad tenemos. Hay personas que saben mucho de la palabra y les ponen muy bien, pero no han tomado esa responsabilidad de poder enseñar realmente el Evangelio. Nosotros como iglesia nos vamos a preparar para conocer el Evangelio tal como es, porque nuestra responsabilidad es transmitirlo, no ser obesos espirituales simplemente. Y ahora empieza la pelea entre los judíos con Dios.
Bien interesante. ¿Están listos? Versículo 3. Hasta el 6 vamos a leer. Pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas como fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. En ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Aquí los judíos están acusando a Dios de dos cosas: de ser infiel y de ser injusto. Y Pablo lo defiende categóricamente a Dios y le dice: de ninguna manera. Usted puede ir a 2 de Timoteo 2:13. Y está escrito en la palabra: si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces aquí habla que el que es infiel y siempre es infiel a Dios, de una manera no es Él, somos nosotros. Nosotros somos siempre infieles a Dios de una manera u otra en nuestro comportamiento diario. Y también lo acusa de mentiroso. Y acá sí está el famoso versículo de Números 23, 19. Este versículo es muy bonito. Números 23, 19. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Cuando yo leía esto, me daba cuenta que es el mismo argumento que usan las personas, inclusive los cristianos, contra Dios, al tratar de echarle la culpa de sus desventuras, de sus fracasos, de sus carencias. Se escuchan frases como: Dios no es justo. ¿Por qué a mí, Señor? A pesar de que te soy fiel, Dios, tú no me bendices. ¿Han escuchado eso? Sí. Que se están quejando. Y mire, yo leía esto y es el mismo argumento del hombre contra Dios, día tras día, mes tras mes, año tras año, siglo tras siglo, de generación en generación en generación, hace más de 5.000 años atrás, que el hombre está con la misma cantaleta y la misma, lo mismo y lo mismo. Y si usted lee Eclesiastés 1:9, va a escuchar, va a leer que dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Es el mismo argumento, es increíble, ¿no? Como que no aprendemos, pero ahí estamos, quejándonos de Dios porque de repente Dios no nos dio lo que nosotros queríamos que nos diera. Pero la Biblia sabe, dice que el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, hermano, la aplicación práctica de esta parte de la Biblia, no se esté quejando. Si usted conoce la palabra y realmente dice que es cristiano, usted tiene que tener la plena seguridad de descansar en Dios. ¿Y cómo descanso en Dios? Hay algunos que me dicen: ay, entonces yo cierro los ojos y sueño que estoy en los brazos de Cristo. ¿Usted ha escuchado eso? Eso no es descansar en Dios. Eso es alucinar algo mental. Lo que tiene que hacer usted es confiar plenamente en lo que dice la palabra. Si Dios ha dicho que a los que amamos todas las cosas nos ayudan a bien, así es. ¿Por qué nos está pasando lo que nos está pasando? No lo sabemos. Los caminos de Dios, dice el libro de Romanos, son inescrutables. No lo sabemos nosotros, pero que hay algo atrás de eso, lo cual va a usar Dios para mejorar nuestra vida y a nosotros mismos. Eso es evidente. Descanse en Dios. No le esté diciendo que es infiel, porque hay muchos cristianos que yo conozco, creo que no eran cristianos, que han abandonado la fe
cuando vieron que no se cumplían las promesas que les dijeron que se iban a cumplir si fueran cristianos, ¿no? Muchas personas que llegan al Evangelio con ese falso Evangelio de la prosperidad y le dicen, bueno, tú sé cristiano, no te preocupes, diezma, Dios te va a dar dinero, te va a dar felicidad, hermano, usted va a conseguir esposo, hermano, usted va a conseguir un súper trabajo, no te preocupes. Y pasan los meses, y pasan los años, y de repente ven que esas promesas no se cumplen, y ¿qué hacen ellos? Se van, se apartan de la fe. ¿Por qué? Porque nunca les predicaron un verdadero evangelio. La palabra no es para que usted salga acá saltando en un pie. La palabra es para que usted salga acá redarguido y pueda ver si su vida se está manejando de acuerdo a la palabra. No somos perfectos, cada día Dios nos hace regresar al camino porque como somos humanos tenemos todavía muchas cosas en nuestro carácter y en nuestro día a día. Así que no se sienta desanimado. Ahora, vayamos avanzando. Vayamos a estudiar el versículo 7 y 8. Y aquí hay una de las grandes, a Pablo se le acusaba de predicar una herejía. Mire lo que dice. Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir, como se nos calumnie, como algunos con la condenación injusta afirman, que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? Un poco difícil de entender, ¿no? Pero ¿qué está diciendo Pablo? Acá Pablo se le estaba acusando que como la salvación era por gracia, ¿no? Que más adelante vamos a ver, entonces nosotros, como no es por obras, entonces podíamos hacer de nuestra vida lo que nos plazca, siempre y cuando estuviéramos declarando que Jesús es nuestro Señor y nuestro Salvador. Entonces teníamos una licencia para pecar. Estábamos libres. Pecamos, pero como creo en Cristo, me voy al cielo. Esa es una herejía que enseñan muchas iglesias. Eso no es verdad. Eso no quiso decir Pablo. Y hay dos versículos que usted va a notar que contradicen y nos ponen realmente qué cosa es lo que predicaba Pablo. Uno está en Romanos 6, capítulo 1, Romanos 6, versículo 1, 2. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? ¿Se dan cuenta? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Acá está hablando que nosotros ya no somos esclavos del pecado. Y en Tito 2, 11 y 12, Tito 2, mire esta parte, 11 y 12 dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, ojo, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que enseña. Una de las manifestaciones básicas de que realmente usted ha nacido de nuevo es que su estilo de vida cambia, su carácter empieza a cambiar. Lo que usted creía que era bueno, no era bueno. Lo que no era importante para usted, como la familia, como ser un hombre correcto, se vuelve importante. Lo que antes era importante para usted, como los amigotes, las fiestas, las juergas, terminan siendo cosas que uno ya no quiere participar. Pasa algo. Uno dice, ¿qué me está pasando? ¿Por qué estoy cambiando? Ya no soy la persona. Si usted analiza su vida de creyente y ve que no ha pasado ningún cambio, entonces tiene usted que preocuparse, hermano, porque algo ha pasado, ¿no? Pero si su vida va cambiando y usted entra en la santificación, que es un proceso en el cual vamos dejando todas esas cochinadas que nos enseñaron, muchas veces heredadas culturalmente, ¿no?
porque nosotros nos enfrentamos a una cultura de pecado. Pues ahí es donde se ve que la gracia, Dios te da su gracia, tú cambias, tú la recibes, es un regalo, hay gente que no la quiere. Por eso yo siempre le digo a la gente, Dios no manda al infierno a nadie, uno se manda solo, porque uno elige a dónde quiere ir, ¿ok? Esta es una elección. No, Dios qué malo, Dios me va a mandar, quiere que vaya al infierno. No, yo te puedo ir, hermano, ahorita y entregarte un regalo en tu mano. Tú me puedes decir gracias, como me puedes decir no lo quiero, ¿cierto? Esa es la elección, esa es la gracia. En Romanos 3:9, vamos avanzando. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que están en el versículo 10 hasta el versículo 18, son todas las características de aquellas personas que aún tienen una naturaleza caída, que todavía están en la esclavitud del pecado, ¿no? Y lo más interesante de toda esta parte es que Pablo toma cada uno de estos versículos de las Escrituras y hace este discurso o escribe esta porción de su carta. Vamos a leerlo. Como está escrito, no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, sepulcro abierto en su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Al principio dice, no hay justo ni aún uno. Eso ya lo sabemos todos, ¿no? No existe justo. El justo realmente, la palabra justo, cuando uno la estudia profundamente, significa aquella persona que está en buena relación con Dios. Ese es un justo, ¿ya? La persona que de alguna manera está en una buena relación con Dios. Nosotros cuando estábamos en el mundo creíamos que estábamos en una buena relación con Dios y no lo estábamos apartados de Él. Pero con Jesucristo se restaura esa relación. Esa es la venida de Jesucristo, de una manera más práctica. Él vino para restaurar nuestra relación con Dios. Pero en el mundo no hay nadie que sea justo. No hay quien entienda la palabra. Por supuesto que no. Un hombre del mundo no entiende la palabra. Y la Biblia lo dice en 1 Corintios 2:10. En 1 Corintios 2:10 habla de eso, ¿no? Primera de Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún en lo profundo de Dios. La única manera que usted entienda la palabra es que usted reciba el Espíritu Santo. Si no, no la va a entender espiritualmente. La podrá entender de repente filosóficamente, mentalmente, y podrá leer todos esos estudios que hacen los teólogos, pero realmente entenderla, usted necesita que el Espíritu Santo lo ayude. ¿Qué más dice? A ver, no hay quien busque a Dios, es verdad. Las religiones y la filosofía no están buscando a Dios, hermano. Ellos están buscando algún tipo de justificación para que agrade a su carne o que le permita conseguir sus fines mundanos. Un gran ejemplo de esto es el Evangelio de la Prosperidad, ¿no? Esa es como una religión, como una filosofía que han abierto ahí. Entonces, realmente la gente del mundo, cuando está en una religión, lo hace para sentirse bien. Nosotros los cristianos, de verdad, vivimos siempre siendo exhortados por el Espíritu Santo. Siempre, cuando cometemos un error, sentimos algo de adentro que nos dice que eso está mal. Hay gente perversa que nos agrede. Hay gente mala que nos quiere, enemigos que nos quieren matar, pero dentro de nosotros, en vez de reaccionar como un mundano y cortarle la cabeza, ¿qué hacemos? Oramos. Nos vamos al baño, cerramos la puerta y nos ponemos a orar por ellos y a bendecirlos.
y por adentro, por afuera, tu carne quiere pegarles. ¿O solo me pasa a mí? Pero hay un más fuerte, porque dice la Biblia que más fuerte es el que está en mí que el que está en el mundo. Eso es lo que hace que uno sea diferente. Dice, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, nos vamos por otros caminos. En vez de irnos por el camino de la verdad, nos vamos por otros caminos y nos volvemos inútiles para el reino de Dios. Y acá dice, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno, que está hablando otra vez de lo justo. Todo esto del Salmo 10 y el Salmo 12, perdón, del 10 al 12, usted lo puede leer más tarde en el Salmo 14, del 1 al 13. Pablo lo toma de ahí. Usted lo puede revisar. Versículo 13, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Salmo 5:9. ¿Cómo habla una persona del mundo? ¿Cómo es la forma de hablar, de expresarse, de desearle al prójimo? Ojalá que se muera, que no sé qué. Y siempre hay palabras hostiles, siempre hay palabras de maldición o no. Y la Biblia habla en Mateo 12, 34, 35, ¿se acuerdan eso que dice? De la abundancia de tu corazón habla tu boca. ¿Qué está hablando usted, hermano? ¿Qué palabras salen de su boca? Tenga cuidado, porque lo que sale de tu boca está en tu corazón. Tenga cuidado. No crea que a veces parecemos muy bonitos, pero cuando estamos bajo presión pueden salir sapos y culebras, ¿o no? Entonces hay que ir viendo cómo lavamos nuestro corazón. 15:17, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocen camino de paz. Aquí vemos, está escrito en Isaías 59, 7, 8, aquí vemos reflejada la perversidad del hombre. El hombre siempre busca conflicto, siempre está tratando de dañar a su prójimo, muchas veces con la excusa de hacer lo correcto. Muchas veces. Las guerras y todo por esto, la guerra santa, las cruzadas, que porque era judío, la Inquisición, matando gente en los trabajos, a veces tratando de votar a la gente porque le cae mal, cuando no se dan cuenta que atrás de esa persona hay una familia que vive de ese sueño. La gente no quiere vivir en paz, el mundo no está en paz desde que Caín mató a Abel. Y no ha habido paz. ¿Cómo está la tierra de nuestra hermana Luna en Siria? Nosotros debemos dar gracias a Dios de que no estamos en una ciudad bombardeada. Dios hasta ahora está guardando al Perú. Pero yo creo que con estas cosas que están pasando se deben a todo este movimiento de la igualdad de género. Creo que ya no se habla de eso, ¿sí o no? Ahorita. Ya no estamos escuchando de eso. Se olvidaron. Porque hasta ellos han volteado a ayudar al prójimo. Dios tiene sus maneras. Y el último versículo, no hay temor delante de no hay temor de Dios delante de sus ojos. Yo cuando leí este versículo me acordé de Proverbios 1:7. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Qué es el temor de Dios? ¿Es tener miedo a Dios? No. Es respetarlo y reconocerlo. El cambio de un hombre empieza cuando un día dice, no, sí existe Dios. Quiero conocer. Ahí es cuando empieza algo. Ahí empieza el arrepentimiento. Ahí empieza ese cambio en la manera de pensar. Y cuando Dios ve que estamos haciendo el clic, nos manda el Espíritu Santo y ¡pum!, nacemos de nuevo. Antes de eso no puede haber conversión, porque no hay arrepentimiento. El versículo 19 y 20, vamos a estudiarlo ya para terminar. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo que dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él.
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Se vuelve a repetir que todos estamos bajo el juicio de Dios y no tenemos defensa alguna, ya que ni la ley ni las buenas obras nos salvarán. La ley Dios la dio a los seres humanos para que ellos reconocieran que era pecado. Uno empieza a leer los 10 mandamientos y dice que hay una serie de cosas que ellos, el pueblo judío, según los historiadores, es un pueblo bien bárbaro, ¿no?, hacían, porque pensaba que era natural, porque así habían vivido durante siglos, hasta que el Señor les saca la ley. Vamos a ver un poco de eso en el Salmo 143, 1-2. ¿Qué dice? ...143... Usted tiene que apuntar esos versos para después poder revisar en su casa. Por ahí dice: oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad y por tu justicia, y no entres en juicio con tu siervo, porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Pero donde más contundente es esta escritura, esta parte, está en el libro de Gálatas. Vamos al libro de Gálatas, el verso 2. El capítulo 2, el versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. La próxima semana vamos a empezar a estudiar el tema de la justificación. Entonces, si usted lee desde el capítulo 1, del versículo 18 hasta el capítulo 3, versículo 20, todo eso simplemente ha usado Pablo para probar de manera concluyente la pecaminosidad universal del hombre y su necesidad de justicia. Y el resumen de todo eso está en 3.23, en el verso 3.23. ¿Qué dice el verso 3.23 de Romanos? Dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Él ha usado todos estos capítulos simplemente para que nosotros ya no tengamos ningún argumento para decir que nosotros nos podemos salvar por nosotros mismos. La próxima semana vamos a empezar a ver el tema de la justicia de Dios. Desde el capítulo 3.21 vamos a ir hasta el 5.21 y vamos a entender exactamente qué significa la justicia de Dios. ¿Ok, hermano? Amén. Muy bien. Espero que hayan entendido claramente el sermón. Si tiene usted alguna duda, pasa la voz. Les pido que estén orando porque necesitamos el local para el discipulado. Como acá alquilamos por 2 horas, no podríamos, o podríamos alquilar una aula acá y después ya mucho, ¿no? Yo creo que para estudiar la palabra uno tiene que estar con la cabeza fresca, porque es algo importante, esto es nuestro futuro. Bueno, ahora vamos a